Sí, pero pues esto que explicamos no se grabó. Bueno. Pues ya las dudas que tengan me van diciendo. ¿388? Sí. Bien. A ver, entonces, empezábamos con estas, ¿sí o no? A ver, ¿por qué no se ve? ¿Qué ingeniero? Ah, ¿por qué no se ve? ¿Por qué no se ve? ¿Por qué no se ve? Dice que la fuente no está usando HDMI. ¿No dice nada? ¿Hay que cambiar de HDMI 2 a HDMI 1? A ver. ¿Lo puedes cambiar, ingeniero? Por favor, Sí. gracias. No, pues de aquel lado. Ah, pero toma así de lado está acá. Y a verte para que le limpies ahí, ingeniero, cuando acabes. Ahí está. Sí, ese es. Bien. Ahí para que limpies ahí. Mira ahí cómo. ¿Qué pasó? Pues según ya había. Hasta sonó que se conectó. Está cargando. ¿No? Ya. Ok. Bien. Vamos a hacer otro. ¿Sabes? Sí, pues ni hablar esto, pues ya no salió. Ay. Bueno, pues ya ni modo. ¿Sale? Entonces, a ver. ¿El 29? 29. Sí. A ver, dice integral de dónde? De 1 a 9. De 1 a 9. De x menos 1 sobre raíz de x. Diferencial de integral. Muy bien. Ok. A ver. ¿Me puedes encender la luz, por favor, ingeniero? A ver, bueno. ¿Cómo vamos a hacer este integral? No hemos visto fórmulas. De hecho, las formulitas están ahí. ¿Sí se acuerdan, verdad? Bien. A ver, para hacer este integral, si yo me voy a esa tablita, pues veo que no se le parece a ninguna, aparentemente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la fundamental que yo debería de usar sería esta. ¿Verdad? Y yo sé que esta integral indefinida, su antiderivada primitiva o primitiva es x a la n más 1 sobre n más 1 más c. ¿Sí o no? ¿Y cómo sabemos qué es esto? Pues muy sencillo, ya les dije, es como una especie de ingeniería inversa, porque la pregunta sería, ¿qué al derivar me da x a la n? Si yo sé que en la derivada del resto 1 al exponente, entonces el exponente debe de ser n más 1, ¿verdad? Y si lo voy a poner como coeficiente al derivar, tengo que ponerlo en la unidad para que se cancele y me quede nada más el x a la n. Y obviamente tengo que sumarle una constante. ¿Sí o no? Eso ya lo hemos dicho, tiene que ser más una constante. Todas las antiderivadas, integrales indefinidas o primitivas deben de tener esta constante, que se llama constante de integración. Y que es cualquier número que al derivar me da 0 y no aparece en el integrando. ¿Sí están de acuerdo? Sí, por eso es que es bien. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues aquí lo que tengo que hacer es separar. Aplicar la propiedad de linealidad, ¿sí o no? ¿Verdad? La integral, yo esta fracción puedo separarla en una resta de fracciones, ¿verdad?
Digo, a ver, ¿están de acuerdo que esto es así? A ver, es así. ¿Sí o no? Esto es lo mismo que esto. Sí. Y entonces es una integral de una resta. Es la resta de las integrales. ¿Sí o no? Bien. Pero, una cosa. Yo para poder aplicar las fórmulas, que vamos ahorita a lo mejor no tratar de hacerlo con fórmulas, debo tener en cuenta que los exponentes deben de ser positivos, ¿sí? O sea, no deben de estar en el denominador, más fácil, no deben de estar en el denominador, corrijo, no deben de estar en el denominador ni ser raíces, ¿sí? Para que yo pueda utilizar la formulita o pueda integrar mediante matemática inversa, por así decirlo, encontrar la integral, la antiderivada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, esto que es igual a x a la 1 menos 1 medio. ¿Sí le entienden a eso o no? Sí. ¿Sí entienden todos ellos eso? ¿Sí? Sí, ¿por qué? Porque esta raíz de x es x a la 1 medio, pero está en el denominador. Entonces, aplicando las propiedades de los exponentes, quedaría así. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Y luego aquí le ponemos de x. A ver, ¿dónde? Aquí estaba el pulmón bueno. No, y acá creo que es este. No. Creo que este es el bueno. Este es el chingón. Mira. Mira. ¿Verdad? Abajo no está bien grueso. Bien. Y entonces esta cómo va a quedar. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿eso qué? Ah, perdón. Perdón. ¿Sí o no? Está pasando esto. Bien. Entonces, esa integral va a ser la integral de 1 a 9 de x a la 1 medio diferencial de x menos la integral de x a la menos 1 medio diferencial de x de 1 a 9. ¿Sí? Son integrales. Esa es una integral definida, pero obviamente como lo estamos haciendo por el teorema fundamental del cálculo, tenemos que determinar la antiderivada. Bien. A ver. ¿Quién sería la antiderivada de x a la 1 medio? X a la 3 medios. X a la 3 medios sobre 3 medios. Lo voy a hacer así. ¿Sí o no? Aplicando esta formulita, si quieren. N vale 1 medio, le sumo 1 al exponente. ¿Sí? Le sumo 1, lo pongo como exponente, le pongo el grado. Esa es la antiderivada. Bien, ¿de dónde a dónde? De 1 a 9. Menos. ¿Quién es el antiderivado de x a la menos 1 medio? X a la 1 medio entre 1 medio, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque le sumo 1 a menos 1 medio, me da 1 medio, y eso tiene que ser de 1 medio, ¿sí o no? ¿De dónde a dónde? De 1 a 9. Bien. Y obviamente aquí, pues bueno, aplico la herradura, me va a quedar 2 tercios, y luego es la antiderivada en el superior, sería 9 a la 3 medios, menos la antiderivada en el inferior, ¿está? ¿Sí o no? Menos, aquí aplico la herradura, 2, ¿verdad? La antiderivada en el superior menos la antiderivada en el inferior, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Qué pasa con la constante? Se cancela, eso ya lo vimos. En las definidas, ¿sí o no? En las definidas. Bien, entonces, ¿cuánto es 9 a la 3 medios? Pues sería 27. ¿Por qué? Porque la hacemos así, lo elevamos primero a la 1 medio, sería raíz de 9 a 3, y luego 3 al cubo, 27. ¿Sí o no? Luego, esto es 1. ¿Esto cuánto es? 3 menos 1. ¿Sí o no? ¿Sí? Luego, esto va a ser 2 tercios por 26 menos, ¿cuánto me va a dar? 52 tercios menos 4. O sea, 40 tercios. ¿Sí?
¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Ahí está. ¿Verdad? Bien. Ahorita la comprobamos. Vamos con otra. Ingeniero, ¿me puedes quitar el trapito, por favor? Gracias. ¿Sí alcanzas? Eso. Eso. Gracias, ingeniero. A ver, entonces cójanse otro. Espérenme. Sí. Sí, 16. 26. Bien. Ya devoramos entonces. Sí. ¿Es la integral de quién? Del coseno, ¿no? Diferencial de teta. Bien. Bueno. ¿Cómo le hacemos? Bueno, pues podemos, por ejemplo, irnos con el formulario. ¿Verdad? O preguntarnos, ¿qué derivado me da? ¿Qué tengo que derivar para que me dé coseno? ¿Verdad? Es otra forma, ¿sí o no? Es el seno. De hecho, la antiderivada o la integral indefinida o la primitiva, pues es así, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Y esto a qué es igual? Al seno de x más c, ¿sí o no? Así viene ahí en su tablita, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Bien, aquí les adelanto algo. Esta es cuando es x, y de hecho no hay que casarnos mucho con estas. Estas son las sencillitas. En realidad a la que hay que hacerle caso es a esta. Bueno, coseno de u de u. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Bueno, aquí es una función, aquí es el seno de una función, aquí es el coseno de x. Pero volvemos a lo mismo, ustedes van a decir, bueno, pero es que la x es una función, es la función identidad. Sí, pero aquí ya es propiamente la regla de la cadena. ¿Verdad? Coseno de una función que no es la identidad. ¿Sí? Entonces, este es para la x nada más y este es para cualquier función. Ustedes van a decir, pero es que las variables son mudas. Tú nos habías dicho que el libro dice que las variables son mudas. Sí, pero el libro dice que u es función de x. ¿Sale? ¿Sí o no? Entonces ahí ya no es, ¿cómo se llama? Perdón, ingeniero. Ahí no es el hecho de que la variable sea muda, ahí ya es una función. Bien, ok. Entonces, ¿están de acuerdo que es el seno, verdad? Entonces la antiderivada es el seno de teta, ¿de dónde a dónde? De pi a 2pi. Entonces va a ser ¿quién? La antiderivada en el superior menos la antiderivada en el inferior. Ahí está. ¿Cuánto me da? 0 menos 0, 0. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ahorita las comprobamos. Bien, a ver, háganme otra. ¿La 30? Sí. A ver, ¿cómo la 30? Es la
de 0 a 2. De y menos 1 por 2y más 1. ¿Sí? Bien. ¿Qué estoy integrando? Un producto. Un producto de binomios. ¿Sí? Tengo que desarrollar. ¿Sí? Ahorita todas esas integrales son así, hay que desarrollar. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar la de x a la n. ¿Sí o no? A ver, entonces va a ser 2y cuadrada, ¿verdad? Y luego aquí me va a dar menos 2y más y menos y menos 1. ¿Sí es así? Bien, ¿sí o no? ¿Qué haríamos ahora? Exactamente. Linealidad y multiplicación escalar de una vez. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Miren, aquí estoy haciendo la multiplicación escalar. ¿Sí se acuerdan? ¿Verdad? Bien. Entonces, 2 por... Bueno, no así. ¿Quién es la antiderivada de y cuadrada? Y cúbica sobre 3. ¿De dónde? De 0 a 2. Menos antiderivada de y cuadrada sobre 2. De 0 a 2. Menos antiderivada de y. De 0 a 2. Y ahora sí ya evaluamos. A ver, este 3 lo puedo sacar. ¿Verdad? ¿Sí o no? Y va a ser 2 al cubo menos 0 al cubo. Paso por. Menos 1/2 por 2 al cuadrado menos 0 al cuadrado. Cerramos. Menos 2 menos 0. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Sale? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. ¿Cuánto es 2 al cubo? 8. Menos 0, pues 8. Por 2 tercios, 16 tercios. Bien. Aquí me va a dar 4 por menos 1/2 menos 2. Y aquí me va a dar menos 2. Entonces, ¿4 tercios? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Bien? Sí. Hay más. Mira nada más qué preciosidad. A ver, ingeniero, quítale ahí. Mira nomás estas tan matonas. Mira nomás. ¿Eh? ¿Sí o no? Por partecitas, ¿no? ¿O cómo ven? Sí. A ver, coseno hiperbólico. A ver, ¿le puedes quitar ahí, ingeniero? A ver, en su tablita tienen la de coseno hiperbólico. ¿Sí saben que esta función se llama coseno hiperbólico? Sí. ¿Sí tienen esa formulita ahí en la tablita? Sí. ¿Sí está? Sí. ¿Coseno hiperbólico? Sí. Sí, sí está. Sí está. Todo químicas. Sería ser hiperbólico de x más c. Muy bien. A ver, fíjense bien. Aquí para recapitular. Esta está directa. Me refiero a que tiene la antiderivada en la tablita. Directamente. Bien. A ver, ¿cómo harían la 33? ¿Cómo le harían para encontrar la antiderivada de la 33? Dice su compañera aplicar la regla de la cadena, la de U a la N. Sí, pero se supone que todavía no llegamos a esas. Entonces, esa es una forma, y es la forma más rápida. Estoy de acuerdo. Sí, pero eso todavía no lo vemos. Como todavía no lo vemos, lo que pensaríamos es desarrollar el binomio para hacer lo mismo, integrar término por término. ¿Sí o no? Sí, pero bueno, así como dice ella, también se puede. ¿Cómo le veamos en la 37? En la 37 no podemos desarrollar, pero esta
se parece a esta. A ver, ¿sí o no? ¿Sí la tienen ahí, no? Esa es una tablita. Es la del arco seno, creo. O seno inverso, ¿sí o no? Sí, Arco seno o seno inverso. ¿Sí están de acuerdo? Bueno, es que les digo una cosa. Antes se llamaba así, arco seno, pero ahora se llama seno inverso. Sí son lo mismo. Antes se llamaba arco seno. Y lo mismo arco tangente y arco seno. Bien, entonces, pues ahí está, directa. ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. ¿Cómo le harían con este? Viene un, ¿Cuál? en la fórmula. ¿Cuál? En lugar de diferencial de x viene un, eso no diferencial de x. A ver, ¿cómo? En la tablita la fórmula, en lugar de decir diferencial de x, dice un. Ah, sí, pero no importa. Esto es lo mismo que eso. Es lo mismo. ¿Sí? O sea, hace cuenta que le pones aquí un 1 de x por 1 de x, este por este. ¿Sí? Es la misma. Bien. Esta. Uno diría, no, pues ahí no puedo hacer nada. Efectivamente, no puedes hacer nada, pero no hay ningún problema, porque aquí aplicarías esta. Bueno, aquí creo que igual la tiene como a cuadrada. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Qué es arco tangente? ¿O tangente inversa? ¿Sí o no? Tangente inversa. ¿Luego? ¿O arco tangente? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no? Nada más que sean directos. Bien. A ver, ¿cómo harían? Ya, porque ya se acabó. ¿Cómo harían esto? Allí sería con área, pero todavía no vemos estas. Entonces, como todavía no vemos estas, lo que tendrías que hacer sería ponerla así. Entonces, esto es una constante, lo sacas y la integral de a a la u es a la u. ¿Sí? Bueno, pero estas mañana las vemos ni modo. ¿Sí? Que pasen buena tarde.